Buenas tardes, queridos amigos, de nuevo con ustedes. Esta vez nos acompaña en una muy grata conversación a nuestro amigo Mariano García. Él es psicólogo, sacerdote de la parroquia Juan Pablo II en la Arquidiócesis de Valencia, Venezuela, y trabaja como psicólogo y profesor en el Instituto Venezolano de Logoterapia. Que bienvenido, Mariano, gracias por encontrar tiempo entre tus actividades y tus responsabilidades en San Joaquín, en Valencia y Sí, en tantos lugares donde trabajas y te desenvuelves. La gente cree que los sacerdotes dan misa media hora en la no, mañana, media hora en la tarde, y no es así. Es una no. situación mucho más complicada. Que bienvenido a Gra- nuestro programa. Gracias, Ricardo. De verdad que primero me da una alegría muy grande el poder verte y segundo participar de estos podcasts que realmente hacen tanto bien a nuestra sociedad, a nosotros y a mí particularmente. Yo te decía la otra vez que es impresionante cómo aprendo y cómo me amplías mi campo visual, no solamente académicamente, sino existencialmente. Y de verdad que te agradezco muchísimo que me hayas invitado. No, al contrario, gracias a ti a las personas los que nos acompañan, los que ya se fueron, que dejaron sus libros, sus testimonios con los cuales podemos conversar y dialogar todavía, así no estén entre nosotros. Pues eso es la riqueza de la cultura y de la literatura. A mí me gustaría que, bueno, le vamos a dedicar este programa al Papa Francisco, que falleció hace pocos días, y sobre su trascendencia, sobre lo que nos deja, la experiencia que tuvimos y que nos ofrece, la experiencia de vida que nos ofrece, pero en vez de conversar sobre sus encíclicas, sus libros que son extraordinarios, o sus libros teológicos, sus reflexiones sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre el evangelio, sobre el mensaje de Cristo. A mí me gustaría, claro, sin poder jamás separar su trabajo de su rol de apóstol y de pontífice, es tomar en cuenta el último libro uno de los últimos libros que él publicó, que se llama Esperanza, que es su autobiografía, que escribió en Roma conjuntamente con el periodista italiano Carlos Muso, y es la primera autobiografía escrita por un papa en funciones, que es importante. Y aquí lo que quiero preguntarte, él dice que él no es un papa de la periferia, un papa del fin del mundo, porque venía de Buenos Aires, sino que es un papa de la periferia existencial. O sea, ¿cuáles son las zonas nuestras como seres humanos, como cristianos, como hombres y mujeres en el mundo, que, que crecen, viven, aman y trabajan sin esa opción, sin esa pretensión, sin esa ambición de poder, de control? Eso es un poco lo que él llamaba las periferias existenciales, que son tan o más importantes que las periferias políticas. Es decir, un poco Exactamente, muchísimo. acercarnos a través de su vida, la experiencia del Papa. Se quería un poco conocer tu opinión. Mira, Ricardo, qué cosa tan interesante. Tú sabes que eh, una de las cosas que con el tiempo el mismo Papa fue en muchísimas entrevistas, fue explicando, y esto lo tenemos, este relato lo tenemos gracias a un cardenal, creo que se llamaba Ortega, que era el cardenal de Cuba en ese momento, que cuando la elección del Papa Francisco, él se queda con un escrito que había hecho Francisco hablándole a los cardenales en estas congregaciones generales que se hacen antes del cónclave, ¿sabes? Como las que Sí. se están haciendo ahorita. Y Hoy es la última. Francisco hablaba a sus hermanos cardenales y les hablaba de estas ideas, de las periferias existenciales. Que estas periferias existenciales a mí me gustan mucho porque van más allá de lo físico y tú decías de lo político. Y esto me recuerda mucho a esa teoría del psiquiatra Carl Jasper que tú conoces, ¿verdad? Que cuando él habla de que
el ser humano tiene situaciones límite. Son situaciones que él las englobaba en el sufrimiento, la muerte, la culpa. Entonces, Francisco, pudiéramos decir que cuando habla de periferias existenciales, está hablando también de nuestras situaciones límite. Él hablaba de la exclusión, el tener que, Ricardo, esto nos toca a nosotros los venezolanos muy cerca, el tener que salir de nuestra patria obligados, ¿verdad? Esto también, las periferias son aquellas personas que no tienen pan, que no tienen techo, que no tienen trabajo. La periferia también muchas veces son aquellas personas a las que la iglesia no les ha respondido sus inquietudes y también no les ha mostrado ese rostro compasivo y misericordioso de Dios. Entonces, para Francisco, como tú bien decías, es importantísimo ese concepto de periferias existenciales. Y tú sabes que a mí me gusta mucho porque te comento que yo de 17 años que tengo de sacerdote, 12 fueron con Francisco, ¿cierto? Pero yo creo que la misma vida y cosas me fueron llevando a unirme mucho a él, pero unirme conscientemente, ¿no? Incluso sabiendo que había cosas que yo no compartía del todo con el Papa Francisco, pero y que tenía el derecho de no compartir, como eran algunos aspectos políticos, sociales, etcétera. Pero también es verdad que, mira, cosas tan interesantes. En mi época de seminario, cuando yo hice mi tesis de filosofía, yo la hice sobre Romano Guardini, un libro que, bueno, tú Que, conoces eso era más en la... que fue uno de sus grandes formadores. Claro, 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 que en el libro él habla, explica eso en su autobiografía. Pues resulta que yo hice mi tesis de un libro que se llama La filosofía del contraste, creo que en alemán es Gegensatt, ¿verdad? Y después yo me enteré con el tiempo que leyendo sobre Francisco que esa fue su tesis, imagínate tú. Su tesis fue sobre ese mismo libro y sobre la figura de Romano Guardini, que como tú bien dices, se convirtió como en un referente, pero poderosísimo de él. Pero también, y aquí hablamos, el tema de las periferias, ese tema, los estudiosos de Francisco dicen que lo toma mucho de grandes teóricos como estos. Henry de Libac, o bueno, no sé, tú me corriges por favor la pronunciación en francés. Este teólogo Henry de Libac habla de una iglesia en círculos concéntricos. Y en mi época de seminario eran como él junto con otro teólogo que era von Balthasar, eran mis teólogos preferidos. Entonces, yo siento que como que tuvimos una coincidencia intelectual bonita y pude entender lo que y Dios me dio la gracia, pues digo yo, y el regalazo de poder entender un poco en profundidad qué quería decir Francisco con las periferias. Y en pocas palabras Ahora, es sí, bueno, salir, salir. claro. Yo cuando veo de las periferias y de la periferia para el hombre con una visión sobrenatural o que intenta desarrollar y tener una visión sobrenatural de lo que le ocurre en la vida, eh, y él habla de eso, o sea, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? O amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, la periferia, ese concepto de la periferia existencial nos obliga a preguntarnos quién es el prójimo. El prójimo no es no es el vecino que comparte el piso, tampoco pudiera ser, a lo mejor no lo es, o no es solamente la mamá de la compañera de clase de mi hijo en el liceo o en la universidad, o un compañero de trabajo, un jefe. El prójimo es, Francisco lo decía de una manera, el samaritano herido que nos encontramos en el camino y que evitamos. Que digo, no, 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 eso para mí no cuentan. Es decir, Tal si cual. tú diluyes esta experiencia de la periferia existencial en las zonas de tu conciencia, ¿entiendes? Entonces el Evangelio, si sea cristiano, termina transformándose en una exposición al Museo de Bellas Artes de Sevilla a ver la Inmaculada de Murillo, que es una experiencia fabulosa, o terminas viendo una fotografía de Sebastião Delgado, del fotógrafo este brasileño en las minas, los agentes explotados, terminas
desplazando la experiencia de la periferia a una zona, a un espacio cultural y deja de tener la importancia, la relevancia inmediata en tu vida, como pudiera ser, por ejemplo, reconocer en el emigrante o en los emigrantes, en el huérfano, en la niña separada de sus padres por políticas migratorias nuevas, por controles migratorios radicales. Es decir, significa excluir a los que no tienen absolutamente ningún poder ni control sobre lo que ocurre y que quizás estén cerca de tu vida, mucho más cerca de lo que tú pudieras estar. Entonces, claro, ¿cómo poner en práctica el Evangelio? Amo a Dios y amo a mi prójimo. Pero ¿quién es mi prójimo? En ese momento entra en esa zona de la periferia existencial de Mira, la cual hablaba el Papa. tú sabes que a mí una de las cosas que más me ha impresionado en mi vida, Ricardo, es que cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez a Nueva York, yo me acuerdo que iba caminando con mi hermano por una avenida en Nueva York bellísima, etcétera, y había un homeless, ¿verdad? Tirado en la calle. Y yo vi, Ricardo, cómo las personas iban hablando con su celular, etcétera, etcétera, y le pasaban por encima al homeless, pero ni lo miraban. Le pasaban así como que cuando tú tienes un obstáculo y lo pasas, y un obstáculo que ni siquiera es grande, no es tan importante. Y la gente seguía su camino y pasaban, y el tipo estaba ahí tirado. Ahí yo pude comprender. Conceptualmente no existe, no hay Listo, espacio en eso nuestra es. zona psicológica para reconocer esa realidad. Y Y esa espiritual, apertura, esa vulnerabilidad personal que tenemos que acoger en nosotros para darnos cuenta, aceptar nuestra vulnerabilidad, para darnos cuenta de la vulnerabilidad, de la fragilidad existencial que puede tener otra persona en la vida con la cual nos topamos. tal cual, tal cual. Y por eso que entonces Francisco, que fue un hombre de signos, yo pienso que con Francisco es verdaderamente su pontificado fue precisamente el pasar de los grandes relatos a los micro relatos. Fíjate una cosa, el mismo hecho de que su primer viaje apostólico no haya sido a Alemania, no haya sido a España, que nunca fue, no, su primer viaje apostólico fue a Lampedusa, ¿verdad? A tocar y hacer un signo, un grito en una sociedad que es como esas personas en Nueva York que le pasaban por encima a la gente y ni se daban cuenta. Bueno, es como un grito. Francisco se propone hacer un grito para que se escuche que las periferias existenciales también existen. Entonces, bueno, eso yo creo que es una de las cosas más valiosas de su servicio, pues, que nos prestó durante estos años. Claro, él daba un concepto, él decía que una de las gracias mayores que él recibió fue la gracia de la vergüenza, es decir, de avergonzarse. Él lo cuenta en su libro, en su autografía, y reconoce cuál fue la falta, y después intenta, digamos, explicar cómo fue que buscó reparar ese error cometido contra un tercero. Sí, claro, aquí en Europa y en Alemania, en España, en Francia, es importante, y él planteaba ese tema, o sea, no ofrecía soluciones, pero sí ponía, mira, que hay un problema, nosotros tenemos, digamos, nosotros no podemos anteponer, o el Estado, o la sociedad, no puede anteponer el deber moral de conservar una identidad cultural, religiosa, histórica, lingüística, que es sumamente importante, el cuidar de las tradiciones, mantener las tradiciones de nuestros padres, pero al riesgo o al precio de aborrecer al extranjero que llega a nuestras tierras. Y esto ocurre en América del Norte, esto ocurre en América del Sur, esto ocurre en Europa, esto ocurre en Asia, en Oceanía, en todas partes. Es decir, de qué manera nosotros podemos, digamos, privilegiar esa identidad religiosa como si estuviéramos viviendo en la época, en el siglo VIII, cuando ah, los líderes franceses antes de Carlomagno detuvieron a los musulmanes, que era una guerra religiosa. ¿Cómo podemos anteponer
la necesidad o de conservar nuestra identidad, pero al mismo tiempo negar la existencia del que lo piensa como nosotros. Y aquí es importante cuando el Francisco el año pasado, en septiembre de 2024, él fue a Yakarta, en Indonesia, y firmó con el imán Nasaruddin Umar en la gran mezquita Istiqlal, que es una de las grandes, es la más grande mezquita del sureste asiático, una de las más grandes mezquitas del mundo, y él firmó un acuerdo reconociendo cuáles son los valores comunes entre el mundo islámico y nosotros. Es decir, él no te dice, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que el Estado, cada uno de los estados tiene que hacer, pero aquí hay un problema, que hay una zona difícil, hay una zona que implica reconocer la fragilidad del ser humano, de la sociedad, del Estado y cómo podemos avanzar en una dirección que no vulnere los mismos principios que supuestamente estamos intentando defender con estas políticas de resguardo de nuestra identidad cultural. Es decir, es un problema, él lo dice muy ligeramente, pero el trasfondo político, social, es importante y muy delicado. Y es lo que está definiendo la política en Europa, en Alemania, en Francia, en España. Tal cual. Yo creo que, bueno, el Papa en una oportunidad hablaba que a él le parecía interesante esa tesis del gran teólogo Hans Kuhn, ¿no? Del proyecto de ética mundial. Que, y él cree, Francisco murió creyendo que la religión puede ser un factor de unión y de paz en la aceptación de la diversidad. Y fíjate algo, y yo quiero compartir contigo, Ricardo, algo que a mí me impresiona. Fíjate que el Papa Francisco, él en su encíclica Evangelium Gaudium, que todos sabemos que fue como su encíclica programática, ¿verdad? Pero él hace uso de este pensamiento de Romano Guardini. Y mira, él nos dejaba, yo trato de reflexionar siempre sobre esto, él nos dejaba como cuatro principios que él llamaba cuatro principios sociales y pastorales, ¿no? Que es el siguiente. El tiempo es superior al espacio. Ese es el primero. La unidad prevalece sobre el conflicto. El tercero, la realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Y fíjate que si nosotros aplicamos estos cuatro principios en tu vida, en mi vida, en mi casa, en tu casa, es interesantísimo. Porque, ¿qué pasa? Fíjate, sí, una idea sociopolítica, etcétera, etcétera, pero la realidad es que hay mucha gente, la realidad es que un emigrante me puede venir a contribuir, puede venir a ayudarme, no solamente viene a dañarme. Entonces, a veces nosotros nos dejamos llevar por la idea, etcétera, etcétera, pero no, es decir, es la realidad es superior a la idea. Y eso lo enseñaba Francisco con sus gestos, con sus micro relatos, ¿verdad? Y yo creo que eso fue lo que hizo que este pontificado fuera tan fuerte y contundente, ¿sabes? En una sociedad, Ricardo, donde tú bien sabes, prevalece el ver, prevalece, como diría que en paz descanse Vargas Llosa, en una sociedad del espectáculo, Francisco nos mostró el rostro misericordioso de Dios y que ese rostro lo conoció y lo entendió hasta personas que no son de nuestra religión. Y eso lo pudimos ver en No, las bueno, grandes tú sabes, manifestaciones. yo te digo, esta conversación contigo me la sugirió un amigo que vive en Venezuela, que es trotskista y que es ateo. Imagínate Me tú. escribió y me dijo, estoy, estoy sumamente triste por la muerte de Francisco.
Me dolió como no tiene idea. Y tengo otro amigo que me dijo, como buen ateo que soy, voy a rezar por Francisco. Entonces, sí, Es tal claro, cual, tal cual. porque tocaba de alguna manera que no el suyo fue un pontificado, digamos, volcado hacia el mundo pastoral, más que a la reflexión doctrinal o teológica, como pudo haber sido con Benedicto XVI, Benedicto, que con será Juan Pablo considerado segundo. como uno de los padres de la iglesia en el futuro. Yo creo que su libro, en 3 tomos, Jesús de Nazaret, es una obra fundamental en el pensamiento de la iglesia y del mundo occidental. Ahora, ahí, hablando de pensamiento, que la gente piensa, bueno, pero Francisco él no pensaba así, él tenía una idea, era un pensador profundo y a pesar de estar en la periferia, teóricamente, a pesar de haber nacido en Buenos Aires y haber hecho casi toda su vida como sacerdote y como obispo y como cardenal en Argentina, era un hombre que muy consciente de la cultura europea, al punto que él cita en su autobiografía a Zygmunt Bauman, el Sí, sociólogo conocido como el mundo de la modernidad líquida, una sociedad donde todas las relaciones, las identidades, los vínculos sociales no tienen ninguna estabilidad, ninguna permanencia en el tiempo, donde todo puede cambiar sin que le duela nada a nadie. Y él, en cambio, él reflexionó y él decía que Bauman, a pesar de todo, decía que hay palabras que mantienen, que tienen una sintonía, que tienen una repercusión, que tienen un eco que, que, que va más allá de ese horizonte de una sociedad líquida que él describe, y es fundamentalmente una palabra que es la comunidad. Él decía, la creación de comunidad es difícil. Los grandes totalitarismos, como tú sabes, el Instituto de Logoterapia, Hannah Arendt le escribió un libro sobre el tema en el origen del totalitarismo. Ella dice, explica cómo las grandes autocracias, los grandes totalitarismos de izquierda y derecha, o de centro, el mundo, el poder autoritario, intenta resquebrajar los vínculos comunitarios que unen a los hombres y a las mujeres en una sociedad, y atomizar, fragmentar la experiencia de manera que los individuos crean que viven solos, sin contacto alguno, ni con sus semejantes, ni con su sociedad. Y yo creo que el mensaje pastoral de Francisco, digamos, de alguna manera, a partir de esa experiencia de la vulnerabilidad, y que más vulnerable, que más, digamos, el genio poético de Dios fue que el niño Jesús nació en la periferia del Imperio Romano, en un establo donde estaban las vacas, porque no había ni siquiera posada o hotel de segunda o tercera categoría que pudiera cogerlo. Es decir, el genio poético del creador del universo fue el verbo encarnado, va a aparecer en la periferia de hace 2000 años, donde nadie va, donde solo están los animales y algunos media docena de pastores analfabetas que andaban descalzos. Es decir, ¿cuál es el mensaje que nos que nos transmiten los evangelios con esa metáfora tan fuerte? Una metáfora que nace de una experiencia real, es tal cual. impresionante. Yo, O el supuesto teóricamente fracaso de la cruz. Es decir, estamos hablando el ejemplo que nos da el evangelio no es un ejemplo de poder, de potencia, de seguridad, de aquellos arrebatos de voluntariosos, sino aceptación de una humildad, de una fragilidad existencial que nace en la experiencia de, de gente simple, que nos dice el niño Jesús a nosotros. ¿Cómo, yo creo, dónde, cómo lo vemos? lo que yo, Ricardo, siempre enseño y me lo digo a mí mismo, y es que Dios es sencillo. Dios es sencillo. Esa es yo creo que esa es la esencia, pudiéramos decir, del Dios. Acuérdate que todo lo sencillo es profundo. Una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser superficial.
Lo sencillo siempre es profundo. Y fíjate que esto Francisco lo tenía muy claro desde su época de estudiante. Tú sabes que una de las grandes influencias teológicas de Francisco fueron dos personajes, dos teólogos argentinos, ¿no? Uno apellido, si mal no recuerdo, Gera, y el otro Esquenone, ¿cierto? Lucio Gera y Juan Carlos Esquenone. Y esta gente planteó una cosa interesantísima, que era una tesis que es la de la teología del pueblo. Pero el tema es que esa teología del pueblo, mira qué cosa tan interesante, la hacen en contraposición a lo que nosotros conocemos como la teología de la liberación, que tenía una base hermenéutica marxista, ¿verdad? Entonces, estos sacerdotes hacen una teología del pueblo, pero no desde esa hermenéutica, sino desde la hermenéutica, fíjate que suena mucho, ¿no? Desde la hermenéutica de el sencillo, el pueblo, la religiosidad popular, el salir. Fíjate que son ideas muy de Francisco, ¿no? Entonces, aquí nos muestra, y Francisco nos vino a enseñar, que Dios es tan sencillo, que más que, te digo algo que es mi opinión personal, más que grandes relatos, yo creo que nosotros necesitamos experiencias de Dios. Fíjate que esto lo decía ya el Papa San Pablo VI. San Pablo VI decía, nosotros no necesitamos maestros, necesitamos testigos. Y yo creo que eso es lo que Francisco nos enseñó durante estos 12 años. Él fue un testigo del amor misericordioso de Dios, un testigo del dolor, del sufrimiento humano. Él fue un testigo del saber de que muchas veces un gesto puede hablar millones de veces más que una palabra, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí como decimos en Venezuela, por ahí va la cosa, ¿no? En cuanto a la sencillez y en algo que no podemos olvidar, y es que todos tenemos que tener, según Francisco, todos tenemos que tener actitud de salida. Es decir, fíjate que esto es muy existencialista, Ricardo. Es decir, Francisco habla de que tenemos que evitar la autorreferencialidad, ¿no? En venezolano sería yo, pobrecito yo. Y esto yo lo he podido vivir en el área terapéutica. Mira, una persona cuando deja de pensar tanto en ella y comienza a pensar más en los demás, comienza a experimentar sanación más rápido que otras personas que buscan otros caminos. Y entonces Francisco nos pone en ese, vamos a llamarlo así, en esa actitud existencial que es salida, dejar de pensar tanto en mí, pensar en los demás. Bueno, y eso se logra, claro, aceptando, intentando experimentar en carne propia lo que llamaba el escritor japonés Shusaku Endo el silencio de Dios, es decir, no desesperarse si encuentro, digamos, las puertas de la iglesia cerradas, por decirlo de alguna manera. No es una teología del sábado santo cuando los templos están cerrados, pero sí es una experiencia del silencio que, que me obliga a aceptar, bueno, voy a dejar de pensar en mí mismo, voy a dejar de organizar mi mundo existencial a partir de mis necesidades, de mi urgencia, de mis carencias personales, para ubicarme en un mundo donde esté Dios y donde pueda yo encontrarme con el otro, no solamente con el prójimo, con el samaritano, sino con Dios mismo. Pero aquí se hace lo que Francisco yo creo que sí hincapié y ya deberíamos estar un poco ya redondeando nuestra conversación que va por 30 minutos, sería cómo hace Jesús hincapié en que en cómo podemos aproximarnos a esa experiencia religiosa que tanto nos hace falta
sin caer en el poder personal. Recuerdo que Benedicto XVI recordaba en su libro de Jesús de Nazaret cuáles son las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús en el desierto. El Ujú, poder, ujú. del poder, de la riqueza personal, de tener, convertir todas las piedras del desierto en alimento. El poder político, te haré señor de todas estas naciones. Y el poder sobre el mundo natural y sobrenatural cuando dile a los ángeles que te ayuden. Es decir, y Jesús se niega a reducir la experiencia de su vida a un asunto de poder. Entonces, claro, no solamente su nacimiento en Belén o su muerte en la cruz, su vida misma es, se abre al mundo a partir de la vulnerabilidad y de la fragilidad y del encuentro desnudo entre la conciencia de los hombres y con Dios. O sea, no hay esa fuerza, ese poder que tú dices, no hay fuerza, no hay poder que pueda sustituir lo que tú dices, que es testimoniar el, el rostro de Jesús en nuestra conciencia, en nuestro corazón y en el prójimo. Yo creo que es la Y actitud eso es, y de, eso es Francisco, ese es el énfasis de Francisco. Es pastoral, yo creo que nos enseñó de mil maneras a adecuarnos a esta situación y por lo menos a reconocer que esta situación está así en el mundo y así pues la iglesia contribuye o el Espíritu Santo contribuye a poner el dedo en la llaga en aquellos lugares que nos hace falta pensar. yo Porque te digo, quiera. Ujú, sí. yo Ricardo, que yo te digo que por lo menos esa imagen de la iglesia que presentaba Francisco, de una iglesia como un hospital de guerra. En un hospital de guerra, tú lo sabes, en las normas, vamos a llamarlos así, en la ética de la guerra, que suena como algo medio raro, pero hay una ética de la guerra, los hospitales de guerra tienen que atender a todos, de cualquier bando. Y yo creo que esa figura a mí me dice tanto, tanto de la iglesia en la que yo creo, Ricardo, que realmente yo solamente puedo decir gracias, gracias de haber vivido esa experiencia, de haber conocido a Francisco, de haber vivido en esta iglesia que en unos años, a lo mejor cuando ya nosotros estemos en Dios mediante en el cielo, bueno, mucha gente va a estudiar a Francisco. Y fíjate que yo meditaba en estos días y decía, ¿cómo puedo resumir yo la vida de Francisco? Bueno, puedo resumirla en su lápida. Qué cosa tan interesante, ¿no? Francisco, Francisco, solo eso. Es decir, ¿qué es lo esencial en tu vida? ¿Qué es lo esencial? Y fíjate esa lápida, ¿no? Que después por ahí curiosamente hablan de que tuvo un error tipográfico, etcétera. Pero hasta en eso, yo decía, hasta en eso, es decir, la fragilidad llevada al todo. Se me viene a la mente esa última parte del famoso libro ese del diario del cura rural. Al final todo es gracia. Y la De gracia Bernarnos. como de Bernanos. Al final todo es gracia. Y la gracia, como tú lo recordabas al principio, la gracia nació, vino a este mundo en un establo, ¿no? Bueno, yo creo que ese fue Bueno, el mensaje duro de Francisco. Vamos a ver qué tal nos va. bueno, Mariano, muchísimas gracias de nuevo por haber compartido y bueno, espero verte muy pronto en España recorriendo las iglesias Andalucía. de Andalucía. Sí, 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 Dios mediante pronto nos veremos. De verdad que gracias Ricardo por esta experiencia. Para mí, y yo creo que para ti también, Bueno, después tendremos un encuentro cuando mañana arranca el cónclave y veremos quién será el nuevo pastor de la iglesia sí, y sí, sí. conversaremos. Para, Muchísimas para, gracias.
Gracias de verdad, Ricardo, por esta oportunidad. No ha sido fácil porque uno se emociona y cuando uno se emociona, a veces las ideas no son tan Tan coherentes, pero nítida. Claro, sí, claro, sí, pero así. yo creo Bueno, que Francisco nos dio esa experiencia. Gracias de verdad bueno, por darme la oportunidad. muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.